El mensaje, la reflexión de esta mañana se titula ¿Dónde está tu hermano? Dice la Biblia en Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cualquier niño del mundo disfruta de lo que es el dulce. Tú le dices a un niño que le vas a dar un caramelo o un chocolate o algo dulce, ese niño te lo recuerda cada rato. Necesito mi caramelo, tú me prometiste un chocolate, tú me prometiste un helado, algo que es dulce. Para estos niños eso es delicioso, ellos disfrutan. Tú te puedes haber olvidado de esa promesa, pero los niños te lo recuerdan porque disfrutan mucho de un dulce. Y la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Los niños como disfrutan de un dulce, el salmista dice que así de delicioso, así de bueno, así de hermoso es estar juntos, todos los hermanos y en armonía. ¿Sabe qué es una armonía? Una armonía es el sonido de un instrumento musical afinado y tocado correctamente. O varios instrumentos musicales que no se contradicen entre ellos, sino que juntos ahí. Juntos el tambor, la flauta, el arpa. Juntos la trompeta, juntos hacen una melodía hermosa. Estar unidos como hermanos es eso mismo, que juntos hacemos una armonía hermosa para Dios. Y después dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuando el sumo sacerdote o al sacerdote, o quizás al pastor, quizás al profeta, quizás al músico, es ungido por el poder de Dios, es como una graduación espiritual. Es como que Dios pone su mano sobre ellos y les dice, bendecido eres, bendecida eres. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Sabe qué es el rocío? Una definición es lágrima de flor, así lo dicen. Pero rocío es el agua fresca que desciende sobre un lugar árido y refresca un valle. El rocío es el agua que está en el ambiente, pero refresca las plantas. ¿Cómo les explico que son los hermanos? Your brother, your sister. ¿Cómo les explico? Miren, aquí en Puerto Rico crecen los árboles cerca de los postes de tendido eléctrico. Cuando hubo un huracán, los árboles cayeron, se llevaron enredados los cables de alta tensión y los postes se cayeron. ¿Qué hace la Autoridad de Energía Eléctrica? Aparte de pasearse y cobrarnos caro. La autoridad lo que hace lleva unas guaguas con unas escaleras o unos canastos con unos brazos articulados, hidráulicos, y suben al trabajador hasta donde está el gancho o la rama de un árbol que está muy pegado a los cables de alta tensión. Y agarran una motosierra, eso que usaba Milei para cortar los presupuestos de los políticos, una motosierra ahí. Pero le cortan el gancho que está comprometiendo los cables de alta tensión. Y los árboles se quedan a veces la mitad cortado y la mitad que no está cerca del cable están bien. ¿Qué pasa con ese árbol? Si es de mango, ese año no produce mango. ¿Pero por qué? Si producía mango, no, es que el árbol necesita tener fuerzas para poder sanar esa herida que le hicieron de unos brazos ahí, de unos ganchos. Y al recuperar esas fuerzas, absorbe la energía de las ramas buenas.
De modo que 1 año, 2 años, ese árbol no produce frutos hasta recuperarse. Los hermanos somos prácticamente ramas de un mismo tronco. Somos ramas que nos alimentamos de la misma agua, nos alimentamos de los mismos nutrientes del suelo y somos hermanos, somos ramas que estamos distribuidos por diferentes sitios. Y cuando en una iglesia unos hermanos están heridos, los que están sanos no pueden producir unos frutos con esa libertad como que estuvieran todos sanos. Porque el hermano que se dedica a orar, a cantar, a preparar los mensajes, entonces va a estar abocado un poquito más a tratar de sanar el corazón de su hermano, y de modo que él no puede tener ese tiempo para ir y hacer discípulos o evangelizar, porque está tratando de curar a uno de las ramas de la iglesia. Aquí tengo en la reflexión unos apuntes y voy a leer. Tu hermano es una extensión de ti. Es otra rama del mismo árbol que se alimenta del mismo tronco, donde absorbe los mismos nutrientes. En este caso el árbol de la iglesia del Señor, la misma agua, el mismo espíritu, y producen la misma sombra. O sea, todos bendicen el mismo lugar. Producen los mismos frutos. Y cuando una rama se seca, afecta al resto del árbol. El árbol, para recuperarse o reemplazar la rama dañada, debe absorber nutrientes aún de los sanos y los nuevos nutrientes que llegan. Y muchos árboles podados de algunas ramas donde pasan los alumbrados, ¿verdad?, dejan de producir frutos hasta recuperarse. Nunca piense. ¿Qué dice la Biblia de los hermanos? Primero, la Biblia dice que Jesucristo es nuestro hermano mayor. Amén. Jesús es nuestro hermano mayor. Con el favor de Dios estamos orando para que el próximo domingo ya esté el otro aire acondicionado y el mantenimiento a los 2 aires que están aquí. Dice la Biblia en Zacarías 7, del 5 al 10, quiero leerlo. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgar conforme a la verdad, hacer misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimas a la viuda y al huérfano y al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Por eso a mí no me gusta, y yo lo he dicho a muchos pastores, muchos hermanos, pueden hablar lo que quieran, pero cualquiera de los hermanos de la iglesia que estamos atendiendo, yo no voy a permitir que hablen mal de ninguno de ellos. Y aunque así estén fallando, es mi hermano. Yo tengo la obligación de levantarlo, restaurarlo, y no de hacer leña de ese hermano por más que se haya equivocado. Porque es mi hermano. Es la rama. Nos alimentamos de la misma agua, del mismo espíritu, del mismo tronco del evangelio. Es mi hermano. Y si no, alguien no tiene nada bueno que decir de ninguno de mis hermanos, que no me digan nada. Porque es mi hermano. Y Jesús decía lo siguiente, decía lo mismo. ¿Tienes algo contra tu hermano? Habla con él, conversa con él, anímale. Ponte de acuerdo, y inclusive dice, ponte de acuerdo con tu adversario. En la Biblia vemos que el pueblo de Israel, escúchenme lo que dice la Biblia, lo voy a dar el texto. Dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel fue saqueado, fueron asesinados, fueron robados las cosechas, destruidas las casas, los que amaban a Dios lloraban por su hermano. Podemos ver Nehemías decía: rey, yo estoy triste porque sabía que había llorado. El rey sabía que él había llorado todos los días. ¿Por qué está tu rostro así? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no estás alegre? Él decía: mis hermanos están en mal y afrenta.
Los muros de Jerusalén derribados, o sea que él sentía el dolor propio de sus hermanos. O sea, su hermano era parte y es parte de su familia. Ahora, en el Antiguo Testamento hay otro pasaje muy interesante que quiero compartirlo. Quizás muchos pastores y predicadores no hablan de esto. Cuando el pueblo de Israel era saqueado, asesinado, robado, por portarse mal, escúcheme, por portarse mal, era un juicio de Dios sobre ellos. El pueblo de Israel estaba dividido, ¿verdad?, entre los reinos del norte y del sur. Estaban divididos, pero uno de ellos se portó tan mal que Dios permitió que naciones paganas los saquearan, los robaran y hicieran un desastre con ellos. Su hermano de las otras tribus, en vez de ayudarlos, en vez de protegerlos, se mofaban, se reían y ayudaban a saquear, ayudaban al ejército enemigo a hacer un desastre peor. Y Dios, a través de este hombre molesto, le dice lo siguiente, y voy a leerlo. Dice, por la injuria de tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza, serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. No debiste de haberte jactado en el día de su angustia. No debiste de haber entrado a la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ni debiste haber echado mano de los bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste de haber entregado a los que quedaban en el día de su angustia, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Lo que tú hiciste se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Abdías 1 del 10 al 15. Sus propios hermanos se alegraban cuando eran asesinados, eran saqueados, eran destruidos. Y Dios le dice, tu hermano, tú no debiste haber hecho eso con tu hermano. No debiste de haberte alegrado en el día de su infortunio. No debiste haber hecho esto, unas palabras duras. Como un hijo de Dios se va a alegrar cuando su hermano cae en pecado. Como un hijo de Dios, un miembro de una iglesia se va a alegrar cuando alguien se equivoca. ¿Cómo podemos alegrarnos cuando como seres humanos nos equivocamos? Y Dios da una amonestación bien fuerte. Le dice, es tu hermano, es your brother, es tu hermano. Por eso me extraña. Yo conocí congregaciones que había como 30, 40, 50 personas. Y dentro de las congregaciones 50 personas me di cuenta que una familia no se hablaba con el otro. Y el otro formaba su propio grupo. Y ahí estaban los que competían por vestirse mejor. Otros los que competían por cantar mejor. Otros los que competían. Pero no se hablaban, no había un compañerismo, no había una hermandad. Y es bien triste eso. Es bien triste. Ahora, voy a decirles algo. Nuestro hermano por excelencia es Jesús. Amén. Por excelencia es Jesús. Todos nosotros no somos perfectos. Todos los hermanos somos diferentes, pero así diferentes debemos de respetarnos y debemos de servir juntos al Señor. La Biblia nos habla que nuestro hermano literalmente es parte de nosotros. En la iglesia, todos somos hermanos aquí, amén. Buscamos la misma agua del Espíritu, que es el Espíritu Santo. Adoramos al mismo Dios, al mismo Señor,
Nosotros todos fuimos redimidos por la misma sangre, la sangre de Jesucristo. Cuando la Biblia dice ama a tu hermano como a ti mismo, a tu prójimo como a ti mismo, es que si yo tengo hambre, tengo que fijarme si mi hermano tiene para comer. Porque él también tiene hambre. Si yo tengo frío, tengo que fijarme que mi hermano también... Y ayudarlo. Si yo me cubro, él se cubre. Amigdalia, eso no es así, que estamos casados, que come uno es suficiente porque somos una sola carne. No, no, no. A mí me dan mi plato de arroz con habichuela y... ¿Está bien? No es que estamos casados una sola carne, que coma uno nomás. No, 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 no. A mí me dan mi parte. Alabado sea el Señor. Jesús sabía que los hermanos no son perfectos, que los hermanos se equivocan, somos seres humanos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solo. Cuando estás tú y él solo, le dices, ¿qué pasa? Ven para acá, vamos a hablar solas. No se hace eso, o sea, reprenda, en otra palabra, explícale. ¿Por qué hizo lo que hizo? Pero estando solos. Yo les digo, yo hablé con personas y les digo como pastor, no lo voy a decir dónde fue, ni en qué lugar de los continentes que viajé, ni en qué planeta estuve predicando. Pero yo hablé con hermanos así a solas en su casa. Para resolverle una cosa, uno de ellos me botó de su casa. Yo le sigo amando. Eché para atrás eso de lárgate de mi casa. Y hablé con personas que quisieron hasta golpearme. Es mi hermano. Es mi hermano. Yo no puedo estar hablando de esa persona mal y mal y mal y mal. Él dará cuentas a Dios. Yo lo perdoné, lo abracé. Y ya, se acabó. Es mi hermano. Dice, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado un hermano. Mas si no te oyeres, toma contigo uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Y Pedro le dice en Mateo 18, Lord, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Está hablando de un día. Y el Señor le dice 70 veces 7. Él estaba diciendo 2 o 3 veces. Ya había perdonado 1 o 2 veces. Ya quizás a Judas. Ya te perdonó lo suficiente según el canon de la Biblia. No, 70 veces 7. A tu hermano tienes que perdonarle una y otra vez, siempre diciéndole que no es correcto lo que está haciendo, que no está bien lo que está haciendo. Amén. Siempre. Y yo les contaba esto, yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico y con un esfuerzo yo hago un trabajo en el Instituto Bíblico. Y cuando iba a entregar, el maestro no apareció y un compañero me dice, mira, préstame tu trabajo. Yo no logré hacer para tomar una idea más o menos cómo es. Yo lo presto, el trabajo. Estaba enfermo, agotado. Y tenía que ir ese fin de semana a predicar. Yo iba a un pueblo, estaba viernes, sábado y domingo. Y el lunes volvía de nuevo. O sea que estaba 3 días haciendo la obra del Señor, los restos trabajando. Y cuando la otra semana vamos a la clase, viene el maestro, él entrega su trabajo, yo le digo, deme mi trabajo, me dice, me he olvidado en casa. Es mi hermano. Y la otra clase, no viene ese alumno, viene el maestro, yo le digo, yo conozco a ese hermano. Tú me puedes dar el trabajo, yo lo entrego, yo sé dónde vive, yo lo voy a pasar por ahí. Me da el trabajo y era mi mismo trabajo, le había cambiado de nombre nomás. Y yo estaba así, calentando ahí, buscando cómo jamaquearle. Estaba molesto, ¿verdad que estaba molesto? Cuando yo voy me encuentro, él estaba tomando una taza de té, allá se toma té, café, ahora estamos empezando a tomar café. Gracias a muchos peruanos se casaron con boricuas, y con cubanos, y con colombianos. Y con brasileños. ¿Saben?
Y me dice, mira, tómate una tacita de té. Me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás colorado? ¿Estabas cogiendo sol? No, yo estaba colorado porque quería arrancarle la cabeza de un bufetón. Y yo le digo, mira, aquí está el trabajo, te manda el profesor ya corregido, ahí tienes tu número 100. Ah, qué bueno, me dice, deme mi trabajo, le digo. Me dice, hermano, ya sé, este es tu trabajo, pero eso ya está corregido. No, es que no he tenido tiempo. Y yo empecé a decirle, yo estaba aprendiendo a predicar, yo era nuevo, estaba preparándome. Le dije, hermano, tú te vas a ir al infierno con zapato y todo, que el diablo te lleve y que te lleve enredado en sus cuernos. Empecé a hablar cosas, hermano, que ni yo mismo reconocía que podía hablar tantas cosas, disfrazándole de religiosidad. Y él me mira, sigue comiendo su pan con queso, y yo colorado así, y él comiendo. Le agarra y yo sigo hablando y él toma su tacita de té y empecé a ver si hay una silla, una banca, un palo, algo para tirarlo encima. Y él me dice, y al rato, yo cuando ya me cansé ya no podía hablar, ya había soltado todo. Me dice, ¿y quién eres tú para que me mandes al infierno? ¿Tú eres el Espíritu Santo? ¿Tú eres Jesús? ¿Tú eres el Padre? ¿O tú eres un ángel que te mandaron a llevarme al infierno? Y yo me quedé mudo. Literalmente me di cuenta que aunque sea imperfecto, era mi hermano. Era alguien que también, si estaba haciendo quizás incorrectamente porque él quería servirle al Señor. Quería servirle al Señor. Yo no sé si él estaba enfermo, no tenía tiempo, tenía problemas. Después me di cuenta que tenía problemas bien grandes. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene sus propias luchas, sus propias peleas, sus propios retos, sus propias pruebas, su propio calvario. Todos nosotros estamos aprendiendo siempre. Estamos aprendiendo siempre. Y Jesús habló de eso y dijo, ponte de acuerdo con tu hermano. Y después también dice, ponte de acuerdo con tu adversario, inclusive, porque Jesús no quería que un cristiano esté peleando con alguien que no conoce de Dios. Pero ¿qué hacer cuando hay un pleito con tu hermano y con tu hermano tú no puedes ponerte de acuerdo? Ya el momento ya es tan insoportable. A veces yo lo mastico, pero no lo paso. Que se ha creído, él se cree mejor que yo y no lo voy a perdonar. Cuando ya hay un pleito entre cristianos, mira lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. En Corintios capítulo 6, versículo 1 al 11, dice, algunas recomendaciones que se debe hacer cuando peleas o hay discusiones con tu hermano y no hay manera de reconciliarse. ¿Qué se debe de hacer? Pero eso tiene que ser aplicado sin injusticia, sin preferencia. Tiene que ser lo más transparente posible. Dice la Biblia, ¿está alguno de ustedes cuando tiene algo contra otro? Está bueno ir de juicio ante los injustos, o sea, ante los que no son cristianos, o delante de los santos. Primeramente ir a donde están los ancianos maduros en la fe para resolver el conflicto. O sea, no te vayas donde hermanos que no son maduros, que tú le cuentas su problema y te das cuenta que tu problema está siendo publicado de Redentor 101.5 o no sé, de Renacer, o está en un post ahí en Facebook con tu nombre, tu cara y todo eso. Y este es el problema que tiene. O algunos se van a la Comay, aunque la Comay ya no existe. Alabado sea el Señor. ¿Qué se debe hacer? Ir ante personas maduras en la fe. Personas que sean neutrales. Personas que escuchen a ambos lados.
ambos personas que tienen el conflicto. Y esa persona los va a dar la palabra, va a orar. Y va a hacer lo que todo cristiano debe hacer, pacificar, unirlos. Pero eso no lo hace cualquier miembro de una iglesia. Tiene que ser alguien maduro, alguien que ama al Señor, alguien que tiene un testimonio intachable. La iglesia juzgará al mundo. En Corintios dice, mejor tú sufras la afrenta. Mejor declárate culpable, aunque seas inocente, por amor a tu hermano. Mejor tú sufres el agravio. No te quiere pagar, está bien, ya no me pagues, ya está bien, te perdono. Tú eres mi hermano, ven, te voy a dar un abrazo. Porque es tu hermano, para que estés en paz con él, con ella. Sufre el agravio. En Corintios ahí mismo dice, miren lo que relaciona el apóstol con las deudas, tu hermano, una reconciliación que tú tienes que sufrir el agravio, pero Pablo pone ahí al final como un broche de oro, como cerrando ese lugar de enseñanza o ese tema de enseñanza, y le dice lo mismo. ¿No sabéis que los injustos no van a heredar el reino de los cielos? No erréis, empieza a decir, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En otras palabras, a veces defraudar a un hermano no necesariamente tiene que ver con dinero. A veces tiene que ver con borracheras, a veces tiene que ver con otras cosas, pero estaba hablando a los hermanos de Corintios, o sea, a la iglesia de Corintios. Dentro de la iglesia había personas así. Quizás se prestaban, se gastaban en borracheras, no podían devolver. Quizás se prestaban y gastaban en promesa algunos ídolos, no podían devolver. En otras palabras le decían, no sean injustos. Eso es cuando hay una reconciliación. Y después te empieza a decir, después de toda esa reconciliación, dice, si eso eran algunos de ustedes y han sido perdonados. Ahora, ¿cómo yo sé que amo a Dios? El mejor termómetro para saber que amas a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues no ama a su hermano, a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios que no ha visto? ¡Ah! Eso dice la Biblia, ¿sabes? El A lo puse en San Juan 4:20. O sea, en otras palabras, si un cristiano no ama a su hermano, por más imperfecto que sea, la Biblia dice, si no ama a su hermano, que lo ve, ¿cómo va a decir que ama a Dios? Nosotros somos imperfectos, hermano. Yo me equivoco. Si supieran, me equivoco en muchas cosas. Yo no estoy persiguiendo equivocarme, persiguiendo estar en un vicio. Yo no estoy emborrachándome, no estoy fumando. Cada vez que hablo trato de medir mis palabras, porque como yo vengo de un contexto de otras naciones, hay palabras allá que son buenas, aquí son malas, y he tratado de corregir mis palabras. Que no sea ofensivo para nadie y que no sea una palabra mala y ociosa. Pero aún con todo eso, a veces hay cositas que me equivoco. Hay pequeñas cosas que me equivoco. En el trabajo no había lápices de carpintería, eso de marcar la madera. Y me decía, Marco, ¿tú no tienes? No, yo no tengo nada. No tengo ninguno de esos lápices. No me estén echando la culpa a mí, ¿saben? Yo soy intachable, pulcro. Soy el único. Es más, tienen que darme amor porque yo soy el único entre ustedes. No hay otro en todo el planeta Tierra como Marco Díaz. Así les decía a mis compañeros. Cuando llego a casa empiezo a buscar los bolsitos de herramientas. Encuentro como 7 lápices ahí. Y agarré los 7 lápices. Fui al día siguiente al trabajo. Encontré los lápices que se había perdido, toma. Y todo el mundo se echó a reír. Ya, esto te lo llevaste.
Yo le digo, "Ay, sí, sí", y yo lo llevé. Pero eso no quita que me traten con amor, ¿sabe? Pues yo soy el único. Nos equivocamos. Alabado sea el Señor. En 1 Juan 3:17 dice, si alguno tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Si tú ves a alguien que no tiene para comer y tú tienes doble porción de comida en tu casa, y tú dices, no, yo voy a guardar mi comida para pasado mañana. Aquí dice, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y voy a hablarles ahora de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Jesús, nuestro hermano mayor. Primero, nuestro hermano mayor es porque Él es el primogénito, el primero. Y dice la Biblia, en Romanos 8:29 dice, Él es el primogénito porque a los que antes conoció también los predestinó, los que fueron hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Jesús es el primero, nuestro hermano mayor. A ver, repita, Jesús es nuestro hermano mayor. Vamos, repita, no lo escuché, perdónenme. Jesús es nuestro hermano mayor. Ahora, Jesús como nuestro hermano mayor nos dio un ejemplo para seguir. ¿Ustedes creen que Jesús estaba llorando, deprimido, con ataques de pánico, ataques de ansiedad, diciendo, wow, me trataron mal, qué malos son? Quiero irme ya de la tierra, ya quiero irme, son malos. Jesús no. Jesús se ponía de pie y seguía adelante. Nos dio ejemplo de servicio. Dio su vida por nosotros. Actuó con sabiduría. A todos no los trataba igual porque sabía que todos los seres humanos somos diferentes. Somos diferentes. A mí me gusta el arroz con habichuela, a mi esposa le gusta habichuela con arroz. Somos diferentes. Amén. Somos diferentes. Es más, cuando vamos a comprar ropa, compramos ropa diferente. Cuando vamos a peinarnos, nos peinamos diferente. Cuando sonreímos, sonreímos diferente. Todo lo hacemos diferente. Pero somos uno. Lo que es el amor, lo que es apoyarnos, lo que es orar, buscar de Dios, tiene que ser lo mismo, pero somos diferentes. Jesús nos dio un ejemplo para seguir con su vida, su testimonio. ¿Cómo dijo Jesús que son sus hermanos? O sea, Jesús, para referir a toda la gente, la multitud ahí, ¿a quiénes le dijo que eran sus hermanos? Al que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Esos son mi madre y mis hermanos, decía Jesús. Amén. O sea que Jesús no decía que eran sus hermanos cualquier persona que no tenía temor de Dios. Solamente Jesús decía, el que hace la voluntad de mi Padre. Esos son mis hermanos. Bendito sea el Señor. Está en Marcos 3, 34 y 35. ¿Por qué Jesús es nuestro hermano mayor? Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando yo tenía problemas con personas, yo buscaba que mi hermano mayor fuera y hablara por mí. Jesús es el que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y iba a enviar al Consolador que iba a estar con nosotros. Él nos enseñó en San Juan 17, y en el 14 dice que sean unos, o sea, Él nos enseñó a estar unidos como hermanos. Y dio todo por nosotros. Los hermanos, escúcheme hermano, los hermanos que se pelean. Mira, dos hermanos se pelean, no se hablan. Los hijos de esos hermanos no se van a hablar. Y a las finales pasan los años y los hijos y los nietos ni se van a conocer. No, se pelearon hace 50 años los abuelos, ya los nietos ni se conocen.
O quizás se muere el tatarabuelo ahí. Y en el funeral lo que va a hacer, hermano, se murió don Ptolomeo. Y Ptolomeo tenía 2 esposas, tenía 40 hijos. Y aquí estamos como 20 familiares. Y había como 100 personas. Uno de ellos dice, yo soy Ptolomeíto, no me conocen, pero yo soy del hermano de don Ptolomeo que se peleó con el otro hermano. Soy familia de ustedes. Y en el funeral muchas veces se dan la mano personas que nunca se conocieron, pero son familias. Son hermanos, son del mismo apellido, la misma raza. Viven a veces en la misma ciudad, pero en un funeral se saludan personas que nunca antes se habían visto solo porque 2 hermanos se pelearon hace más de 50 años. Y no quisieron hablar ni relacionarse uno con otro. En los funerales tú ves personas que nunca has visto. O a veces había un conflicto ahí y otro grupo de familia que ha amado al que falleció, están de lejos. No, está bien. El viejo se fue con esa señora y nos dejó a nosotros solos, pero aún de lejos están ahí. 2 hermanos que se pelearon, Jacob y Esaú, y la guerra sigue hasta el día de hoy. Por eso los hermanos, eso solamente sucede, no solamente sucede con el pueblo de Israel, sucede aún dentro de las congregaciones. Hay personas que se pelean entre familias y se pasan los años y después, antes de morir, a veces, no, si yo conocí a ese hermano, yo iba con ellos a la iglesia, pero nunca me había dicho, no, es que peleamos. Termino diciéndoles, hermana, hay que estar unidos. Hay que entender que somos diferentes. La iglesia que está unida es la iglesia que recibe bendición. La iglesia que está unida, mira, el salmo que leímos, 133, dice que cuando los hermanos están juntos en armonía, ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Jesús decía, para que tu milagro se realice, dice, si 2 se pusieran de acuerdo, en otras palabras, que tienes que estar de acuerdo con tu hermano, para que Dios envíe el Espíritu Santo, para que Dios te bendiga. El milagro a veces está en la misma distancia que estás tú de tu hermano, ahí está el milagro, ahí están las puertas abiertas. Por eso Jesús jamás permitió que cuando había roce entre sus discípulos se peleaban, al contrario, Él los unía más. Él los unía, decían, sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que ellos sean uno también. Vamos a orar, Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.